Mateo 10, versículo 26, dice así: Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que no me equivoco si digo que todos nosotros, todos, independientemente de la edad que tengamos, todos en algún momento de nuestra vida, por una razón o por otra, hemos sentido miedo, hemos experimentado el temor. El Señor Jesús, en este pasaje que acabamos de leer, Él también sabía, era consciente de que sus discípulos, sus seguidores, en algún momento de su vida, ellos iban a experimentar también el temor. Hermanos y hermanas, el ser cristianos, ser hijos de Dios, no nos exime, no nos libera de tener que pasar por experiencias de sufrimiento, de dificultades, experiencias que incluso ponen a prueba nuestra propia fe. Experimentamos el temor, esa es la realidad. Quizás por la posibilidad de perder el trabajo y quedarme sin recursos económicos. Quizás temor por ver que nuestros hijos no están en los caminos del Señor o estamos percibiendo cosas en ellos que nos entristecen. Quizás el temor a que el médico nos diagnostique una enfermedad que nos puede incapacitar durante un tiempo o incluso pone en peligro nuestras vidas. El temor a tener un accidente. Lo cierto es que todos pasamos por momentos de esta circunstancia. El mismo Señor Jesús nos recuerda su palabra, que Él también experimentó experiencias parecidas a las nuestras. El profeta Isaías, muchos años antes de que Cristo naciese, él escribió unas palabras precisamente acerca de lo que Cristo iba a padecer. Y diría en el libro de Isaías que el Cristo que había de venir sería despreciado y desechado entre los hombres. Iba a ser un varón de dolores, experimentado en sufrimientos. Experimentado. Jesús conoce muy bien la experiencia del dolor, del sufrimiento, porque Él padeció lo mismo que nosotros. Ya lo diría el autor de la epístola a los hebreos, que tú y yo como creyentes no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que padeció, sufrió, fue tentado igual que tú y yo, pasó por las mismas experiencias. Él era un hombre de carne y hueso, con la única excepción de que Él nunca pecó, pero todo lo demás Él también lo experimentó. En los versículos que acabamos de leer ahora, del 26 al 33, justo antes, los versículos 24 y 25, ya Jesús avisa a sus discípulos de la realidad del sufrimiento.
Por eso versículo 24 dijo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, que era el nombre que hacía referencia al jefe de los demonios, que también se aplica a Satanás. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, el Señor está recordando a sus seguidores, donde estamos tú y yo, que no debe sorprendernos cuando estemos pasando por situaciones parecidas a la que Él también vivió. Sí, el Señor está recordando que si Él siendo el maestro, versículo 24, si Él siendo la persona que estaba por encima de sus súbditos, y además si incluso siendo el padre de la casa, Él ha sido despreciado, rechazado, criticado, maltratado, encarcelado e incluso matado, pues todos aquellos que hemos decidido seguirle a Él, tomar nuestra cruz cada día, tenemos que saber que es de esperar que también tú y yo pasemos por situaciones como las de nuestro Maestro, como las del Señor Jesús. El Señor sabía que esta verdad iba a llenar de temor a sus discípulos, a sus seguidores. Por eso les exhorta, en este pasaje que hemos leído hace un momento, les exhorta a no tener temor. ¿Por qué? Porque Él va a seguir al control de la situación que vivan sus hijos, independientemente de cuál sea esa situación. En estos versículos que acabamos de leer, Jesús da al menos cuatro razones por las cuales tú y yo no hemos de tener temor. A pesar de las circunstancias que nos rodean, no hemos de tener temor. Y la primera razón que Él da, versículo 26 al 27, es porque la verdad al fin resplandecerá. Dice versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es interesante que en este breve pasaje que hemos leído del 26 al 33, hasta en 3 ocasiones Jesús dice, no temáis, no temáis. Esto lo dijo porque sus discípulos estaban temiendo. Estaban pasando por esa experiencia. Y esto está reflejado en la palabra de Dios porque Él sabe que tú y yo también pasaremos por momentos en nuestra vida donde sentiremos, experimentaremos el temor. Esto es algo legítimo. A pesar de que hay algunos por ahí creyentes que dicen, ¿por qué los creyentes tenemos temor? No hay que tener temor. Pero lo cierto es que a lo largo de la Escritura vemos como hombres y mujeres experimentaron esto y por eso se dice en la Escritura, no temáis. No temáis. Los propios discípulos, aquellos 12 hombres que habían tenido el privilegio de seguir a Jesús muy de cerca, estar a su lado, que más que ninguno tenían que haber tenido confianza completa, sin embargo, ellos también temieron. Y hasta en 3 ocasiones Jesús les dice, no temáis. No cabe duda que este mandato les llenaría de ánimo y de confianza. Y la razón por la cual no debían sentir temor es porque un día, a pesar de todo lo que estaban pasando y de lo que van a pasar los discípulos, un día el Señor va a sacar la verdad a la luz. Un día, todo lo que ha estado cubierto, escondido, oculto, dejará de estar oculto. Quedará todo a plena luz. Un día, si no en esta tierra, sí ocurrirá en el día del juicio final.
que el Señor pondrá cada cosa en su sitio. Pondrá, por ejemplo, a descubierto a todos aquellos que a lo largo de la historia de la humanidad han estado atentando contra sus hijos, persiguiéndoles, maltratándoles, encarcelándoles e incluso quitándoles la vida. Un día todas esas personas, si no aquí en la tierra, sí ocurrirá en el día del juicio final. Dios sacará a la luz todo esto. Pondrá delante a todos estos que han estado atentando contra sus hijos. Pero no solamente hará esto, sino también el Señor reconocerá y recordará a aquellos que padecieron tanto sufrimiento por causa de la cruz de Cristo. El Señor hará justicia. El Señor hará justicia. En el día del juicio final toda la verdad será conocida y cada uno recibirá según haya hecho. Ya lo decía el autor de Eclesiastés en el último capítulo de este libro, justo al final. Él decía, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Llegará el día en que Dios hará justicia. Muchas veces quizás te ha pasado a ti como me ha pasado a mí cuando vemos ciertas noticias, cómo hay personas que están haciendo tanta maldad en este mundo y parece que nadie hace nada. De hecho, muchos de ellos mueren y se han ido de rositas. Ya, esto es cierto. Pero un día Dios va a vindicar a los suyos. Y toda esta gente que ha estado haciendo maldad, un día se pondrá a la luz todo lo que ellos han hecho. Por tanto, sus discípulos, ahora Jesús les recuerda que no tenían por qué tener temor de proclamar el Evangelio. Ellos lo que habían recibido del Señor en privado, aunque el Señor prácticamente Él no hablaba en privado, pero en cierta forma sí en un círculo más íntimo. El Señor les recuerda que todo lo que ellos habían recibido en privado, en la oscuridad o al oído, dice versículo 26 y 27, ellos ahora tenían que ponerlo a la luz, sacar todo esto de las tinieblas y presentarlo de manera pública e incluso si era necesario proclamarlo desde las azoteas, dice versículo 27. Sí, claro, eso implicaba un riesgo, un peligro, pero Jesús les dice no temáis por hacer esto. El cristiano sabe que aunque el temor es una realidad, también sabe que en el día del juicio final Dios pondrá cada cosa en su sitio, como hemos dicho. Evidentemente, aquellos que son malos van a hacer todo lo posible para impedir que los seguidores de Cristo proclamen esta verdad. Sí, es cierto que por un lado, en primer lugar, una razón para no temer es que la verdad saldrá un día a la luz, resplandecerá. En segundo lugar, el Señor les recuerda que la maldad del enemigo está limitada. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es evidente que obedecer al Señor tiene sus riesgos. Corremos un peligro, sobre todo en los tiempos bíblicos, aunque también en el día de hoy. Por eso oramos muchas veces por lo que conocemos como la iglesia perseguida, porque hay muchos países, sí, en el siglo XXI, que el ser cristiano, el dar testimonio de Cristo, puede llevar a nuestros hermanos a una serie de dificultades tremendas, poner en grave peligro sus propias vidas. Lo cierto es que estar frente a una persona que quiere atentar contra nuestra vida no tiene que ser nada fácil. Cuando tienes una pistola en la cabeza que te está apuntando y el que te está apuntando te dice o niegas a Cristo
o te pego un tiro. Esto ha ocurrido, lo sabéis, ¿no? No hace muchos años sucedió esto en un país, ¿no? Uno que fue matando, cogió a una serie de personas. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Quieres negar a Cristo? No. ¡Pum! Y le pegaban un tiro. Habían algunos que quizás por temor decían, no, yo no soy cristiano. Y así se libraban momentáneamente de pasar por esa experiencia. Tiene que ser terrible. Pero Jesús, sabiendo lo que iban a experimentar sus seguidores, no solamente en aquel momento, sino a lo largo de la historia del cristianismo, Él les recuerda a sus seguidores y a todos los que quieran escucharle que en vez de tenerle temor a estas personas que están acabando con nuestras vidas, más bien tendríamos que tener temor, dice el texto, a aquel no que puede quitarnos la vida físicamente, nuestra vida terrenal, sino más bien aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquel que puede destruir, dice muchas versiones. Y este que puede hacer esto no es otro que el mismo Dios. Aquí se está refiriendo a Él. A quien tenemos que temer es aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y cuando habla de destruir, no está hablando de aniquilar el cuerpo y el alma. Más bien este término está haciendo referencia al castigo eterno que espera a aquellos que han rechazado a Cristo. Sea lo que los enemigos de la cruz de Cristo puedan hacer a los seguidores del Señor. Lo que nunca podrán hacer, podrán matarnos físicamente, como está ocurriendo en muchos lugares, pero lo que nunca podrán hacer esta gente es matar el alma, el espíritu de la persona, la parte inmaterial, invisible del ser humano. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde incluso los propios creyentes nos dejamos arrastrar por ciertas corrientes, ¿verdad? Hoy en día le damos mucho más importancia a lo físico, a lo terrenal, a lo material. Le damos más importancia al aquí y ahora, que no prestamos atención suficiente a lo que verdaderamente es importante, y es nuestra parte espiritual. Esa parte que es eterna y no temporal. Tristemente pensamos que este cuerpo que Dios nos ha dado va a permanecer para siempre. Y lo cuidamos, y lo mimamos, y nos preocupamos mucho por la parte material, terrenal de nuestra vida. A veces incluso he hablado con padres que están ilusionados, incluso haciendo todo lo posible para que sus hijos estudien una buena carrera, que consigan un buen trabajo, que ganen mucho dinero, que se casen con la mujer o con el hombre ideal, que tengan una familia preciosa y perfecta. Y hermanos y hermanas, creo que esto es completamente legítimo, que un padre o una madre desee esto para sus hijos. Ahora bien, sí es verdad que se preocupan por todas estas cosas, sin embargo, por la parte espiritual no se preocupan. Y si el niño, por ejemplo, no quiere ir el domingo a la iglesia, pues que se quede en casa, porque el niño ya decidirá cuando sea grande lo que quiere hacer con el Señor. Cuando realmente lo principal que tendría que haber en el corazón de un padre y una madre creyentes es que su hijo, su hija sea salvo, luego que estudie lo que quiera, que trabaje en lo que quiera, que se case con quien quiera. Pero lo más importante para un padre que ha conocido a Cristo Jesús es que su hijo, su hija también conozca al Señor y se vuelca, hace todo lo posible para que ellos estén en los caminos del Señor, aunque es cierto que luego el niño y la niña, cuando tengan una edad, tendrán que tomar decisiones. Pero tristemente, la realidad que vemos en muchos creyentes es que le damos más importancia a nuestra vida terrenal, a lo material, que olvidamos lo que es verdaderamente importante. Porque un día, hermanos y hermanas, vamos a dejar este mundo.
Y vamos a tener que presentarnos delante del Dios Trino para dar cuentas de nuestros actos. Tristemente, a veces olvidamos esto. Somos como aquel hombre del cuento, de aquella parábola que contó Jesús en una ocasión. Aquel hombre que tenía muchas tierras, era rico y sus terrenos había producido mucho. Y este hombre pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo a este hombre, estúpido, estúpido, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Y cuántos creyentes nos parecemos muchas veces a este hombre? Tan preocupado en las cosas materiales, consiguiendo esto, consiguiendo lo otro, pensando que algunas de estas cosas nos las vamos a llevar con nosotros cuando dejemos este mundo. Pero si tú y yo, como cristianos, conocemos la palabra de Dios, sabemos que nada de lo que hemos almacenado en este mundo nos lo podremos llevar. Por eso la importancia de preocuparnos por nuestra alma. ¿Qué va a ser de nosotros cuando tengamos que cruzar la puerta de la muerte? Porque eso es lo que verdaderamente importa. Jesús está diciendo a sus discípulos, sí, es verdad que el hombre nos puede matar físicamente, pero solo Dios puede condenar eternamente. Por eso la importancia de reconciliarnos con Dios en el día de hoy. Pedirle a Cristo que Él entre en nuestro corazón para que sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Porque si no lo hacemos aquí en esta tierra, vamos a tener que presentarnos un día delante de Él para ser juzgados y condenados por toda la eternidad. Porque el alma no va a ser aniquilada, va a ser castigada en el infierno por los siglos de los siglos. Por eso es importante que si algún amigo, alguna amiga nos está escuchando en esta mañana, que pueda recapacitar, pensar en estas cosas que enseña Dios en su palabra. Tienes que decidirte, querido amigo y amiga, y no puedes dejarlo para más tarde, porque si quizás más tarde sea demasiado tarde, demasiado tarde. Por eso la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso nos cueste la vida, como decían los discípulos allí en Hechos capítulo 5. No hagáis esto. Y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, el Señor les recuerda a sus hijos, en primer lugar, que no debían de temer porque la verdad un día va a resplandecer. En segundo lugar, les dice que no teman porque la maldad del enemigo está limitada. Pero en tercer lugar también les dice que no teman porque ellos pueden sentir la seguridad del cuidado divino, del cuidado de Dios. Versículo 29 y 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, por tercera vez, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El Señor Jesús le recuerda a los suyos que el Padre Celestial cuida
no solamente de nuestro cuerpo y de nuestra alma, la de sus hijos, sino que también cuida de cada detalle de nuestra vida, por muy insignificante que pueda parecernos. Y para ello utiliza dos ilustraciones que resaltan precisamente el cuidado y el valor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Cuánto valemos tú y yo, hermano y hermana? ¿Cuánto valemos? El apóstol Pedro diría que nosotros hemos sido comprados a un alto precio. No fue ni con oro ni con plata, sino que Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto vale un cristiano? A pesar de que hay muchos por ahí que dicen, es que yo no valgo nada. Se miran al espejo y dicen, qué poca cosa soy. Pero Dios en su palabra nos dice que tú vales la sangre, la vida de su Hijo Jesucristo. Fíjate si eres caro o no eres caro. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto valemos? Aquí el Señor, para ilustrarnos esto, utiliza la imagen en un mercadillo, donde alguien compra 2 pajarillos por un cuarto. Un cuarto, hermanos y hermanas, sería más o menos lo equivalente a 1 céntimo de euro. Si con 1 céntimo de euro se compraban 2 pajarillos, quería decir que cada pajarillo valía medio céntimo de euro. Sin embargo, a pesar del poco valor comercialmente hablando que tenían los pajarillos, el texto nos recuerda que Dios estaba al control de lo que le sucediera a estos pajarillos. Dice, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Cuando leía esto pensaba en las veces que me doy paseos por la avenida de las Tinajas y me encuentro a tantos pajarillos muertos en el suelo. Algo que pasa desapercibido para muchos de nosotros que no le damos valor, un pajarillo ahí tirado en el suelo muerto. Pero pensando en este texto digo, es interesante que algo tan insignificante como esto para Dios tenga tanta importancia y que Él lo utilice concretamente aquí para recordarnos el valor que tenemos tú y yo. De igual manera también el Señor está atento a cuestiones tan insignificantes como los cabellos de nuestra cabeza, cuyo número el Señor conoce. Dice el versículo, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, todos. Y no quiero hacer ninguna broma al respecto. Pero qué bueno es esto, el saber que el Señor conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y básicamente, hermanos y hermanas, lo que el Señor Jesús está intentando transmitir a sus discípulos, como también a cada uno de nosotros, es que si Él se preocupa de cosas de tan poco valor como unos pajarillos, o incluso cada pelo que hay en nuestra cabeza, con toda seguridad, con toda certeza, Él va a prestar mucha más atención a sus hijos, los cuales valemos mucho más que muchos pajarillos, dice el versículo 31. Por eso no tenemos por qué tener temor, sino más bien confianza. Y qué importante es, hermanos y hermanas, que recordemos esto también tú y yo en esta mañana. Porque como decía al principio, a veces pasamos por momentos en nuestra vida donde somos zarandeados. Jesús está aquí hablando en un contexto de persecución, pero evidentemente esto se puede aplicar a otros momentos de nuestra vida, como los que he señalado hace un ratito. A veces pasamos por circunstancias donde sentimos miedo, sentimos temor, desconocemos lo que va a pasar en los próximos días, hay incertidumbre en nosotros, ya sea por cuestiones familiares, laborales, matrimoniales, eclesiales, y todos pasamos por esas circunstancias. Nadie es libre de caer
en periodos de sufrimientos, de tribulación, de pruebas. Y por eso la importancia de recordar en esos momentos donde quizás nos vemos poca cosa, recordar que si el Señor le da tanto valor a unos pajarillos como a nuestros pelos que tenemos en la cabeza, pues no va a ser lo mismo con sus hijos. Hay un himno precioso que precisamente nos recuerda esto, que a veces hemos cantado. Decía el autor de este himno: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tiene, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Qué hermoso, ¿verdad? El poder recordar esto en esta mañana. La verdad al fin resplandecerá. La maldad del enemigo está limitada. También tenemos la seguridad del cuidado divino. Y en cuarto y último lugar, la cuarta razón por la cual no debemos de tener temor es porque la lealtad al Señor será recompensada. Versículo 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, una cuarta razón por la que los seguidores de Jesús no deben sentir temor de sus perseguidores es porque si se mantienen leales a Cristo, Él los recompensará en el día del juicio final. Evidentemente, cuando en este pasaje se habla de negar a Jesús, no se limita solamente a momentos de persecución, ni tampoco está haciendo referencia a momentos puntuales en que podemos negar al Señor, como hizo el apóstol Pedro, que hasta en 3 ocasiones seguidas negó que conociera a Jesús. Sino más bien, cuando se habla de negar al Señor, se está haciendo referencia a una forma de vivir en donde continuamente le estamos negando, le estamos dando la espalda. Y hermanos y hermanas, todos tenemos que reconocer que en diferentes momentos de nuestra vida, tú y yo también como creyente hemos negado al Señor Jesús. Por ejemplo, con nuestros actos, con las cosas que hacemos. A veces lo que hacemos como creyentes en el lugar donde el Señor nos ha puesto no se ajusta con lo que predican nuestros labios. Podemos hablar del Señor y la boca se nos llena de Él, pero luego vivimos completamente de espaldas al Señor. Y con nuestros actos le estamos negando. También podemos negarle con nuestras palabras, con lo que decimos. Conozco a muchos llamados creyentes, y lo digo de esta manera, hermanos y hermanas, porque de alguno de ellos dudo realmente de que hayan nacido de nuevo. Personas que se llaman creyentes, pero su forma de hablar, lo que sacan por su boca, nada tiene que ver con lo que tendría que decir un hijo o una hija de Dios. Y con lo que decimos muchas veces estamos negando al Señor. Aunque también hay que decir que otra forma de negarle es no tanto por lo que decimos, sino por lo que no decimos. Es decir, cuando guardamos silencio en determinados momentos de nuestra vida, cuando tendríamos la oportunidad de presentar a Cristo, de hablar acerca de Él, y nos callamos, no diciendo nada, estamos también negando al Señor Jesús.
Y lo cierto es que probablemente todos los que estamos aquí como creyentes tenemos que confesar, reconocer que a veces hemos fallado en esto. Esa es la realidad. Para ser salvos, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos estáis escuchando, es necesario confesar con nuestra boca al Señor Jesús. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo con esa condición, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. O como diría también Pablo en su segunda carta a Timoteo, él decía, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Tremendas palabras, ¿verdad? Pero también una advertencia en esta mañana para cada uno de nosotros. Este versículo nos recuerda que la confesión, reconocer a Jesús, como Él nos pide en este versículo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, es decir, que me reconozca públicamente, no en un momento puntual de nuestra vida, sino a lo largo de nuestra vida. Continuamente tenemos que estar confesando que conocemos a Jesús, que tenemos una relación con Él. No se trata de que estemos haciendo mención a ese momento en el cual nos convertimos a Cristo. Yo soy salvo porque un día hice una oración. No, tú no eres salvo porque un día hiciste una oración. Tú eres salvo porque tú estás viviendo para Cristo. Él es el Señor y Salvador de tu vida. Tú diariamente le estás confesando públicamente con tu boca, con tus gestos, con tus actos, con tu forma de vivir. Hermanos y hermanas, para concluir, en el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, que nos llamamos cristianos evangélicos, que hemos nacido de nuevo, tenemos que reconocer que si hoy estamos aquí es gracias a hombres y mujeres que nos presentaron a Cristo. Sí, hombres y mujeres que en vez de negar a Cristo, le confesaron con sus vidas, con sus bocas. Nos presentaron a Jesucristo, ya sea cuando éramos niños o cuando ya fuimos mayores. Gracias a esos hombres y mujeres. Más aún, tenemos que decir y extenderlo esto a toda la iglesia universal. La iglesia no existiría si no fuera porque a lo largo de la historia del cristianismo han habido hombres y mujeres que se negaron a negar a Jesús. A pesar de que muchos de ellos tuvieron que pagar un alto precio, es decir, pagar con sus propias vidas, para que la palabra de Dios nos llegara hoy a nuestras manos. Muchos de ellos tuvieron que ser despreciados, rechazados, algunos encarcelados, luego torturados y muchos matados. ¿Por qué? Porque se negaron a negar a Jesús. Todo lo contrario, lo reconocieron, lo confesaron con sus bocas. ¿Cuánta razón tenía Marcos Vidal cuando en aquella canción tan conocida él decía que nosotros como creyentes somos pequeñas llamas, como unas velas, prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida? ¿Y por qué? Dice la canción, por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Sí, hoy estamos aquí, hermanos y hermanas. Alguien un día prendió la mecha en nuestra vida porque se negaron a amarse más a sí mismos que a Dios. Es decir, pusieron al Señor en lo primero, en el primer lugar de sus vidas.
Como decía al principio, todos pasamos por momentos de temor. Y quizás en esta mañana tú que me estás escuchando, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, precisamente estás experimentando el miedo, la aflicción. ¿Es eso así? ¿Estás en este momento inundado de un temor que te impide llevar a cabo la misión que Dios te ha encomendado? Si es así, hermanos y hermanas, recordemos las palabras que hemos escuchado en esta mañana. Hasta en 3 ocasiones el Señor Jesús nos dice que no temamos y nos da las razones para que no hagamos esto. Evidentemente somos conscientes de esta realidad, pero también tenemos que ser conscientes de la realidad de que Cristo está con nosotros. Es lo que vamos a cantar ahora. Y lo vamos a cantar de todo corazón. Dice este himno que vamos a entonar: Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. ¿Por qué? Porque tengo la promesa de mi Salvador. No te dejo nunca, siempre contigo estoy. Independientemente de cuáles sean las circunstancias, o el valle por el cual estemos o tengamos que pasar en los próximos tiempos, recordemos, no tenemos por qué tener temor, porque Cristo está acompañándonos. Amén. Muy bien, pues vamos entonces